Hola, bienvenidos a Podcast Idelán Montería, un podcast donde hablamos del Señor y su palabra. Hechos capítulos 6 y 7. La naciente iglesia, y ya no solamente tenemos que decir naciente, sino también creciente iglesia, empieza a experimentar un problema, un desafío, y era la distribución de los alimentos. Recuerden que ellos tenían las cosas en común y suplían las necesidades dentro de la comunidad. No estaba haciendo esa distribución de alimentos equitativa, especialmente con las viudas helenistas, es decir, de los griegos. Y la solución, obviamente guiada por el Espíritu Santo, dada por los apóstoles, es delegar la tarea de servir las mesas a 7 diáconos, una palabra griega que significa servidores. Eso era lo que iban a hacer, porque no es justo que ellos predicaran la palabra y también tuvieran que servir las mesas. Y es interesante que en algunas partes de pronto el diaconado, el servicio, es visto como algo de menor categoría que otras cosas, que otros ministerios. Sin embargo, la condición o las condiciones que debían cumplir estos diáconos, que fueron 7, dice que debían ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, que no era cualquiera. Y la idea era que ellos se dedicaran a servir las mesas y los apóstoles a la oración y a la palabra. Y dice la palabra que ellos escogieron a Esteban, que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Y los apóstoles, luego de escogerlos, oran por ellos e imponen sus manos. Y dice la Escritura que la palabra crecía y los discípulos se multiplicaban grandemente. Había una gran multiplicación de los discípulos, pero hace énfasis que es en Jerusalén. Más adelante veremos cómo ellos salen de Jerusalén. Y era tanto el crecimiento de discípulos, que aún habían sacerdotes judíos que obedecían a la fe. Y Esteban, uno de los diáconos, dice que era un hombre, ya lo mencioné, lleno de fe y del Espíritu Santo, pero también dice que lleno de gracia y poder, hacía milagros y señales. Sabemos que, por lo visto en los episodios anteriores, era el Espíritu Santo a través de él. Él era uno de los llenos del Espíritu Santo, de aquellos que lo recibieron. Hacía milagros y señales. Y los religiosos de la época no podían resistir a la sabiduría de Esteban y al espíritu que había en Esteban. No podían resistirlo. Y entonces buscan una ocasión para acusarlo, ¿sí? Y lo que hicieron fue sobornar a algunos y decir que Esteban estaba hablando contra Moisés, contra la ley de Moisés, contra Dios mismo, y sobornaron a falsos testigos, incluso diciendo que Esteban decía que Jesús destruiría este lugar y que cambiaría los ritos mosaicos. Y dice la Escritura que cuando lo agarran y
y empieza ese falso juicio, ¿verdad? Ven su rostro como el rostro de un ángel. Y sencillamente el discurso de Esteban es un repaso de la historia del pueblo de Israel, cómo el Señor los escogió, cómo el Señor se movió en medio de ellos, ¿verdad? Y sencillamente termina diciéndoles y confrontándolos con su pecado. Y dice que ellos se taparon los oídos, ¿sí? Y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Y dice la Escritura que Esteban vio la gloria de Dios, ¿sí? Y vio al Señor Jesús. Y dejan los que iban a apedrearlo las ropas al pie de un hombre que después toma protagonismo, que es Saulo, el seguidor de la iglesia. Y él dice, Esteban, mientras está siendo apedreado, veo la gloria de Dios, y sencillamente le dice a Jesús, recibe mi espíritu, y por favor no le tomes en cuenta este pecado. Y luego de haber dicho esto, durmió, ¿verdad? Durmió. Interesante todo este pasaje, pero varias cosas, como ya las mencioné algunas, es que ante los problemas los apóstoles empiezan a delegar y sencillamente se muestra la organización de la iglesia creciente, como el Señor da sabiduría para organizar a la iglesia. Esteban, que hizo grandes milagros y maravillas, también se convierte en el primer mártir, ¿verdad? Dispuesto a sufrir por la causa, un testigo de Cristo. Es un ejemplo él de cómo la fe puede llevar a la muerte. ¿Sí? Quizá nosotros en Occidente pues no hemos experimentado eso, pero en otras latitudes sí. Pero no solamente te puede llevar a la muerte, seguro que el Evangelio te lleva a la resurrección. La iglesia hoy puede estar desafiada a abordar problemas de equidad y de diversidad bien entendida. Hoy se habla de mucha diversidad, pero solamente enfocada en 2 o 3 aspectos, pero hablando de todo lo que las personas que hacen parte de la iglesia de Cristo. Y en el servicio, todos los miembros de la iglesia tienen dones y llamados para servir, no solamente los líderes. El testimonio de Esteban nos recuerda que la fe depositada en Cristo puede llevarnos también a defender esa misma fe aún hasta la muerte. Entonces, creo que nos queda también algo de reflexión. ¿Cómo puedo yo, como cristiano, miembro de una iglesia local, servir a mi comunidad si no soy predicador, si no soy un gran orador? Pero ¿cómo puedo poner al servicio de la comunidad mis dones y talentos? ¿Y cómo puedo en medio de la diversidad hacer que haya o fomentar la unidad de la que el Señor nos habla mucho en su palabra? Otra vez digo, la diversidad bien entendida, gente de muchas partes diferentes, gente de diferentes condiciones sociales, gente de diferentes trabajos. Esa es la diversidad. Y como cristiano estoy preparado para enfrentar con valentía la oposición a mi fe. Dios te bendiga.